Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos nueva vez en este su espacio Encuentro Plural. Y para hoy estaremos conversando con la directora regional de educación en esta ciudad de Puerto Plata, la licenciada Adamilka Rodríguez Martínez, con quien hablaremos ampliamente de todo el proceso educativo en el contexto de la pandemia, de los proyectos a futuro, de las actividades inmediatas que se está realizando para el inicio de este nuevo año escolar. Yo soy César Rodríguez y te invito a que nos sintonices cada domingo a las 8 de la noche a través de Miavisión Canal 8 de Telecable Puerto Plata. Que te suscribas a nuestro canal de YouTube Diario El Plural, que nos sigas a través de nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter, y que tus fotos, tus videos, tus textos y notas de voz de todo lo que acontece en tu comunidad sea que lo envíes a nuestro WhatsApp, el 829-782-1884. Vamos a un corte y ya regresamos a este Encuentro Plural. En breve regresamos. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Bien, luego de la pausa damos la bienvenida a nuestra amiga Adamilka Rodríguez Martínez, quien es la directora regional de educación en esta provincia de Puerto Plata. Adamilka, gracias por estar nueva vez con nosotros en Encuentro Plural. Muy buenos días, buenas noches, ¿verdad? César, de verdad que sí, para mí más que un honor, un placer poder estar contigo nueva vez, un joven que siempre he dicho, muy talentoso, de nuestra amada provincia de Puerto Plata y que aporta mucho, ¿verdad que sí? Desde sus medios a nuestra sociedad. Un placer de verdad que sí estar contigo aquí en El Plural y con todos tus seguidores. Bien. Vamos de inmediato a conversar un poquito de qué está haciendo la regional de educación en la provincia de Puerto Plata respecto al contexto en el que estamos. Estamos en pandemia, estamos en COVID, estamos en distanciamiento social. ¿Cómo ha sido la dinámica de trabajo en esta nueva realidad para la Regional 11 de Educación? Bueno, como Dirección Regional 11 de Educación de esta provincia de Puerto Plata, como es de tu conocimiento y de la mayoría de, ¿verdad? de las personas, nosotros no debemos a las políticas y directrices del Ministerio de Educación. Estamos trabajando en este momento con cada una de las indicaciones que desde la sede central pues se nos emiten a través del ministro de Educación, el doctor Roberto Furcar. Como ya es conocido por todos nosotros, el año escolar 2020-2021 tuvo por la necesidad y la situación sanitaria en la que vive nuestro país y gran parte del mundo, producto del COVID-19, nos vimos en la necesidad de que fuera extendido. Y en vez de iniciar el 24 de agosto, como estaba pautado, pues este iniciará de manera virtual el día 2 de noviembre. Se están emprendiendo acciones, trabajos, proyectos. Por ejemplo, desde la dirección regional, nosotros estamos en un proceso de capacitación a los técnicos docentes en materia de herramientas, ¿verdad? Y manejo de diferentes plataformas a modo virtual. ¿Por qué? Por la función que ellos, que le implica, dada su responsabilidad dentro del sistema educativo, que es el seguimiento, supervisión y monitoreo de lo que es el accionar y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora tenemos que cambiar esta temática, que en vez de hacerlo presencial, como se estaba acostumbrado, pues tiene que hacerse de manera virtual. Conjuntamente con ellos,
se está haciendo un plan a nivel de supervisión y acompañamiento a través de los directores de distrito, de los 7 distritos educativos que componen la provincia de Puerto Plata. Ese trabajo de acompañamiento y de observación, me imagino que tiene una parte presencial con sus protocolos de aislamiento, pero también lo están haciendo a través de las plataformas digitales. Hay cierta comunicación a través de medios virtuales, reuniones con los diferentes profesionales del ámbito de educación de los distintos distritos educativos. Si se está haciendo de las 2 modalidades, se están haciendo reuniones, ¿verdad? Tomando en cuenta cada uno de los protocolos que establece el Ministerio de Salud Pública para estas situaciones, para estos encuentros, tomando en cuenta la cantidad de personas, el distanciamiento, el uso de mascarilla, la higienización, y también de manera virtual, a través de diferentes plataformas como Zoom, Google Classroom, Meet, la misma plataforma del Ministerio de Educación. Tiene en la actualidad, porque es importante que las personas que nos están observando puedan entender desde lo más sencillo, ¿verdad?, hasta lo más, vamos a decir, robusto y técnico de este nuevo proceso. Van a tener oportunidad de trabajar los estudiantes a partir del 2 de noviembre en una plataforma estándar de estas plataformas que conocemos como Google Classroom, Zoom, WhatsApp, Meeting, o tiene el Ministerio de Educación en sus planes utilizar alguna plataforma creada por la institución o está en el proceso de creación. ¿Cómo va esa parte? Justamente se está trabajando en esto desde el Ministerio de Educación, desde la sede, se está haciendo un análisis, se está pensando en la posibilidad de utilizar diferentes tipos de plataformas por la cantidad de estudiantes que tiene nuestro país en los diferentes niveles, llámese inicial, primario, secundario y también jóvenes y adultos. Pero recuerda que también a nivel laboral se están utilizando diferentes plataformas, a nivel de las universidades, o sea, que una sola plataforma, ¿hasta qué punto sería viable? Porque esto sobrecargaría lo que tiene que ver con la conectividad y sabemos qué pasa cuando muchas personas están conectadas, ¿verdad? En una aula virtual y el congestionamiento que esto puede provocar. Se están estudiando varias posibilidades. De hecho, el personal docente y los maestros y maestras que a partir del 15 de septiembre estarán siendo formados y capacitados a través del Ministerio de Educación, utilizando como enlace y como ente capacitador el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial, INAFOCAN, pues que el maestro aprenda a utilizar diferentes herramientas. Desde el Ministerio de Educación se usa también Teams, que es una herramienta que nos ha dado mucho resultado y que permite también de una manera propicia elaborar y dar una hora clase. Que en este caso, como ya fue anunciado por nuestro ministro de Educación, las horas, ¿verdad?, lo que tienen que ver con jornada escolar extendida y también la jornada regular que teníamos, serán de 4 horas, o sea, el proceso. Y una asignatura va a ser impartida en 30 minutos. Justamente por eso, ¿En cuántos minutos estás 30, diciendo que sería? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. O sea que el enfoque de atención de los estudiantes sería aún mayor porque sería en menos tiempo. Correcto. Estamos hablando entonces de que 30 minutos durante 4 horas de clase, estamos hablando de unas 7 o 6 asignaturas en horario clase más la hora de receso. Correcto, que no es una hora de receso, se le daría normalmente cuando se trabaja así unos 20, 30 minutos de receso, sacando ese tiempo, pero no quiero adelantarme porque desde ya en el Ministerio de Educación se está trabajando con una planificación y con una programación al respecto. Va a tener ese proceso de enseñanza-aprendizaje por el hecho de ser virtual. Como decías anteriormente, la necesidad de un proceso de capacitación de los profesores. ¿Tiene el Ministerio de Educación y tiene la Dirección Regional de Educación
una cuantificación de la cantidad de maestros que van a tener que tomar la capacitación? ¿Tienen más o menos una percepción del nivel de conocimiento de las tecnologías de la información que tienen los maestros en la actualidad? ¿Ya han hecho un estudio? ¿Bajo qué criterios van a ustedes a trabajar esta parte que tiene que ver con la capacitación de maestros y de directores, me imagino, de los diferentes distritos y de los diferentes centros educativos en cada uno de esos distritos? Mira, este proceso de capacitación no solamente incluye a los docentes, también incluye a los estudiantes y miembros de la familia, porque es importante que la familia esté empoderada y tenga conocimiento, porque son de vital importancia para el apoyo, ¿verdad?, de este proceso en el hogar, en los hijos. Justamente en este momento nosotros nos encontramos en este levantamiento. A través del programa de República Digital, 1+1, una computadora, un estudiante, una computadora, un maestro, fueron dotados de esta herramienta unos 720 maestros y técnicos. Esto corresponde a nivel de nuestra provincia, esto corresponde solamente a los 31 centros que entraron ya desde el año pasado a República Digital. Entonces, esos maestros ya habían sido y han sido capacitados, incluyendo una parte de los técnicos. Entonces, hay una segunda parte que tiene que ver con este nuevo proceso ahora de que es educación a distancia a través de las redes sociales. Entonces, estamos ahora haciendo un levantamiento, tanto del personal docente, personal directivo y equipo de gestión de los centros educativos para ver quiénes tienen más necesidades que otras. Recuerda que hay personas que tienen conocimiento ya en términos generales de lo que tiene que ver con el manejo informático de la computadora. Ahora, una cosa es tú manejar para tú hacer trabajo, hacer presentaciones, y otra cosa incluye el proceso de formación y capacitación dentro de un aula virtual, que no es tan sencillo y es sumamente más complejo que hacerlo de manera presencial. Entonces, básicamente, este proyecto está enfocado en dos partes. Una parte tiene que ver con lo que es la alfabetización digital, por así llamarlo, del personal docente, y otra tiene que ver con las dinámicas que el docente tiene que utilizar dentro de la plataforma digital, dentro del aula digital, para que pueda impartir una docencia de manera dinámica, de manera atractiva y llamativa para los estudiantes. ¿Habrá profesores, Adamilka, habrá maestros que tengan un buen nivel de conocimiento de las plataformas digitales que pudiesen ayudar en el proceso de capacitar a otros maestros? Por ejemplo, los profesores del área de informática que tienen un conocimiento no tal vez de la metodología de enseñanza virtual, pero que sí conocen el procedimiento de las herramientas, ¿van a ser utilizados como parte del recurso humano para educar a otros maestros? Sí, y de hecho ya están siendo utilizados. Por ejemplo, los docentes que forman parte de la capacitación de formadores en República Digital son docentes. Por ejemplo, en el caso de nuestra provincia de Puerto Plata, tenemos a Abraham Severino, que es el coordinador a nivel regional, pero tenemos su prima ahí, que es una excelente y talentosa muchacha, Sobeida Damilka Cip Rodríguez, que es una capacitadora. Tenemos también Creo a que la José conozco, Acevedo. no sé, me suena el nombre. Bueno, si eso de familia, óyeme, de verdad que sí, que tremendo, muy talentosa. José Acevedo te mencionaba que justamente en este momento está formando y capacitando un grupo de técnicos. También está Ulloa, Francisco Ulloa, que nos ha aportado mucho también. O sea, hay un grupo de maestros y me perdonan lo que no mencionen, que están aportando en este proceso y que es muy seguro que ellos sean tomados en cuenta porque lo están haciendo en coordinación con el programa de República Digital y también con INAFOCAM. O sea, ellos fueron preparados para eso. Bien, Adamilka, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a ir tocando otros temas vinculados a la virtualización del sistema educativo dominicano
en el proceso de la pandemia, pero no vamos a dejar de tratar algunos temas que son recurrentes y que son parte de la vida, como los centros educativos, los materiales que vienen desde bienestar estudiantil, qué va a pasar, por ejemplo, con el desayuno escolar y un sinnúmero de temas que sabemos que los padres que nos están viendo quisieran que nosotros toquemos. Pero todo esto luego de este corte que vamos a hacer en esta entrevista de Encuentro Plural. No se vayan de ahí, ya regresamos. En breve regresamos. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. De vuelta con ustedes en este Encuentro Plural, hoy con Adamilka Rodríguez Martínez, directora regional del Ministerio de Educación en la provincia de Puerto Plata. Es necesario conocer que aunque estemos en la parte virtual y que los maestros y que el personal docente es sumamente importante, pero el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje no se da sin los estudiantes, tan cierto como lo que estamos diciendo. ¿De qué manera estamos orientando a los estudiantes y a los mismos padres sobre esta nueva modalidad? Los muchachos están en su casa, los muchachos están con sus padres. Muchos pudiesen manejar en cierto modo estas herramientas, pero desde el Ministerio de Educación, ¿cómo se está llevando concientización? ¿Cómo se está llevando el conocimiento de cuáles son y cómo se van a manejar las herramientas con las que se va a dar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nuevo año escolar? Como lo estamos haciendo ahora, a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las diferentes entrevistas que los incumbentes, ¿verdad? Personas responsables en cada sector, en cada provincia, pues tiene, desde el Ministerio de Educación también. Mira, existe una resolución que es la resolución 08-2020, emanada del Consejo Nacional de Educación, donde se establece que esto estará en 3 fases fundamentales. Primero, nosotros estamos en una fase de evaluación. Recuerda, para hacerte un preámbulo, que iniciamos con la pandemia a partir con lo que tiene que ver el estado de emergencia en el país, a partir del 19 de marzo de este año 2020. Las elecciones, ¿verdad? Municipales fueron en marzo. Ese viernes 12 nosotros concluimos el proceso. Lamentablemente, luego de las elecciones, nosotros no pudimos regresar a las aulas debido a la declaración del estado de emergencia. Por lo que, a partir de esa semana, del 20 del mes de marzo, pues ya nosotros implementamos desde el Ministerio de Educación un plan de acción con lo que tenía que ver con las clases virtuales. Eso nos sirvió de mucho porque nos ha servido para evaluar los pros y los contras. Entonces ahora estamos que tú en ese mencionas proceso. esa parte, Adamilka, y disculpa que te interrumpa en ese proceso que estás haciendo. Ahora que mencionas el hecho de que tuvieron un momento, un tiempo. De marzo hasta el mes de junio. De marzo hasta el mes de junio. Estamos hablando de 3 meses. 3 meses. Concluimos el año escolar de manera virtual. ¿Pudieron completarse los contenidos? Te pregunto, porque hay algunas instituciones privadas en la República Dominicana, y Puerto Plata no escapa a ella, de que han iniciado ahora para de alguna manera poder hacer supuestamente, y digo supuestamente porque es la información que tenemos, una especie de cierre del año anterior con contenidos que no pudieron darse, y han iniciado desde ahora de septiembre muchos colegios privados. ¿Sucedió eso a nivel educativo o ustedes pudieron concluir los contenidos? Para que continúes entonces con la pregunta anterior.
te podría decir que entre un 65 a un 70%. De hecho, el año escolar, lo que acordó el Consejo Nacional de Educación es finalizar con relación a contenido, tomando en cuenta las calificaciones que tenían los estudiantes hasta el día 12 del mes de marzo. Okay. O sea, desde agosto de 2019 hasta el día 12 del mes de marzo del año 2020. Producto de que, como iniciábamos, se presentaron diferentes dificultades. Por ejemplo, falta de conectividad en algunas zonas. Tenemos zonas Energía que eléctrica. lamentablemente no. Energía eléctrica, otra situación. También la falta de dispositivos, ¿verdad? Electrónicos, computadoras, teléfonos inteligentes que permitiera que muchos estudiantes a nivel nacional, no solamente de la provincia de Puerto Plata, pues pudieran tener acceso a las aulas virtuales. Entonces, lo que se acordó fue eso, que nosotros lo vimos sumamente pertinente. Ahora se avanzó. Recuerda que no es lo mismo tú tener un estudiante 8 horas en el aula a tú tenerlo sentado en una computadora en el lugar. En este proceso es importante destacar el apoyo de la familia, que fue fundamental, pero los padres estaban ahí, porque estábamos todos en cuarentena. Casi todas las instituciones públicas y privadas estaban cerradas o trabajando a medio tiempo, con excepción de honrosas excepciones como los bancos y otras instituciones como salud, que sí tenían que ellos que estar permanentes. Pero ya las demás instituciones, pues, los padres estaban en su casa y podían apoyar con este proceso. O sea, eso facilitó en ese momento. Las circunstancias ahora son otras. Tenemos los padres trabajando. Los niños, las niñas y los adolescentes están en la casa. Ver quién lo cuida, quién lo puede apoyar, quién le va a dar seguimiento en este proceso. Entonces, ¿influye de alguna manera esto en saber qué tan efectiva sería la asistencia y la retención de atención de los estudiantes? Porque como bien dices, papá y mamá ya en esta nueva fase, ¿verdad? Algunos en los trabajos, en otros de manera parcial en la casa y en el trabajo, y tal vez no hay esa supervisión constante de papá y mamá en el hogar. ¿Tiene el Ministerio de Educación algún protocolo para lograr la efectiva o la mayor cantidad de estudiantes en atención, en asistencia, aún así sea de manera virtual? ¿Tienen algún mecanismo? Sí, se están trabajando en algunas estrategias. O sea, producto de esto que nosotros vimos justamente desde el ministerio, se están trabajando algunas estrategias. Una de ellas es bajar, como ya te habíamos dicho, las horas de 8 horas presenciales o virtuales a 4 horas. Primero para mantener el nivel de retención a nivel de conocimiento y también para mantener el interés de los estudiantes. Te decía cuando te hacía el recuento de cómo nosotros finalizamos el año escolar y que esto no ha servido de plataforma y que estamos justamente en este momento evaluando cómo concluyó ese proceso, los pros y los contras que tuvimos. Yo te puedo decir que en la provincia de Puerto Plata hasta cierto punto fuimos privilegiados, porque nosotros en un informe que realizamos al Ministerio de Educación pudimos, y una evaluación que hicimos a través de los 7 distritos educativos, con todos los centros educativos, tanto públicos como privados, pudimos ver que de un 75 a un 79% de los estudiantes pudo trabajar, ya sea de manera virtual o a través de los cuadernillos que eran enviados del Ministerio de Educación. Entonces ahí retomo lo que te decía. Esta resolución, la 08-2020, tiene 3 fases fundamentales en su artículo 1. Uno tiene que ver con la formación del docente, uno tiene que ver con el inicio de la clase, pero también la formación y la capacitación de los estudiantes con relación a cómo tomar docencia dentro de las aulas virtuales. Y otra parte fundamental tiene que ver con la familia, con el padre, la madre, el tutor, para responder tus preguntas. Se están trabajando en diferentes estrategias, la reducción de la cantidad de horas presenciales, se está trabajando también, por ejemplo, del día laboral, del día clase, y la cantidad de horas por asignatura también. Entre otras estrategias. ¿Habrá una interacción de manera periódica con los padres y con los tutores para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes? ¿Eso lo hará el profesor
¿Lo hará el centro? ¿Cómo será esa dinámica ahí? Esto será necesario. Se podrá hacer a través del centro educativo, de la dirección, del equipo de gestión, que va a jugar un papel fundamental, y del mismo maestro, que es quien debe tener el control de la asistencia y de su aula virtual, tal y como él la tiene cuando él está en aula presencial. Y recuerda también que tenemos temáticas que no solamente será de manera virtual, tendremos a través de radio, de la televisión también, específicamente para aquella zona que no tenemos conectividad y de difícil acceso. Y el Ministerio de Educación está trabajando también con lo que es la priorización de los contenidos o indicadores de logro, mejor dicho, que deben de tener los estudiantes en virtud de las competencias que deben adquirir en el grado que le corresponde. Algunos procesos administrativos que tienen que ver con el estudiante, me imagino que también se están dando a nivel virtual. Certificaciones, las certificaciones de pruebas nacionales, algunas documentaciones que usualmente se entregaban de manera impresa y que se retiraban desde la regional. Ya sabemos que desde antes algunas de esas se estaban haciendo a través de la plataforma del Ministerio de Educación, pero de los estudiantes activos, esa parte administrativa que tiene que ver con boletines de notas, reportes de notas por procesos de evaluación y todo eso, va a haber un apartado dentro de las herramientas digitales donde el estudiante y el profesor van a poder llevar un control de las evaluaciones y del proceso educativo. Sí. Mira, hay cosas que siguen operando. De hecho, los centros educativos a nivel administrativo, con el equipo de gestión y también el personal administrativo, ha seguido asistiendo a los centros. O sea, el trabajo a nivel educativo no se ha parado. Con limitaciones, ¿verdad? Reducción de personal, horarios más flexibles, citas por el nivel del distanciamiento, medidas higiénicas, o sea, se han tomado una serie de medidas. O sea, que los estudiantes todavía pueden retirar ciertas documentaciones como récord de nota, porque esto todavía hay que hacerlo de manera presencial y debe ser en físico. Pero con las medidas tomadas, pueden retirarlo y llevarlo a firmar a los distritos. Recuerda también que cuando salió la resolución 08-2020, que extendía el año escolar, también salió la resolución 09-2020, que suspende las pruebas nacionales para el año 2019-2020 para los estudiantes que estuvieran inscritos para este año. Un alivio para algunos estudiantes. Ya lo saben. Yo sé que muchos estuvieron orando y prendiendo velitas ahí, pero sí, realmente fueron suspendidas las pruebas nacionales, ¿verdad? Para estos estudiantes. Y esperamos una nueva resolución, ¿verdad? Y ver cuándo estarían propicias a las condiciones. O sea, estos estudiantes este año ya no tienen que tomar, o sea, están libres, o sea, no tienen que pensar en que tienen que tomarla en un futuro, no. El Ministerio de Educación ya está emitiendo una certificación. O sea, tal como se estaba emitiendo cuando tomaban pruebas nacionales, todos los estudiantes que estaban inscritos para tomar sus pruebas nacionales y que cumplieron con el centro educativo, porque recuerda que los estudiantes que tenían asignatura por una u otra razón pendiente no podían ir a pruebas nacionales, o sea, esa condición sigue. Aplica para aquellos que estaban inscritos para tomar sus pruebas en el mes de junio, y en el mes de agosto, como estaba previsto después de la pandemia. ¿Quiere decir eso, Milka, que las personas que tenían pruebas nacionales pendientes de segunda, tercera convocatoria tendrían que tomarla? Pero no me respondas ahora. Vamos a un corte por un asunto, ¿verdad?, de producción, y ya regresamos a esta entrevista de Encuentro Plural. Ya regresamos. En breve regresamos.
diarioelplural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. diarioelplural.net. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Continuamos en esta interesante entrevista que estamos llevando a cabo con Adamilka Rodríguez Martínez, directora regional de educación en esta provincia de Puerto Plata. Y hablábamos de aquellos, vamos a decirlo así, no sé si se podrá decir así, rezagados, que por alguna situación académica quedaron en segunda, tercera convocatoria de las pruebas nacionales, entran ellos dentro de esta nueva modalidad, o ellos sí van a tomar las pruebas. Si se inscribieron para tomar las pruebas este año, no. Ok. Mira, anteriormente llegaba estos estudiantes, que no le llamaría rezagados, sino estudiantes que por alguna razón o alguna dificultad pues no ha podido cumplir y completar, ¿verdad?, su ciclo para terminar el bachillerato, que este es uno de los requisitos. Entonces, estos estudiantes, anteriormente llegaban las pruebas de manera automática, lo que implicaba un costo extraordinario para el Ministerio de Educación a nivel económico. ¿Por qué? Porque le llegaba la prueba y muchos de estos estudiantes no se presentaban. De 2 años para atrás, lo que se está utilizando es que los estudiantes que no han completado con las pruebas nacionales y desean tomar la asignatura que tienen pendiente deben inscribirse, ya sea a través de una plataforma que tiene el Ministerio de Educación o a través del distrito educativo correspondiente. Muchos de estos estudiantes, por razones laborales, se trasladaban de una provincia a otra. Por ejemplo, estudiantes que vivían en Puerto Plata, estudiaron en Puerto Plata, se les presentó una oportunidad laboral o por alguna situación familiar, trasladarse, por ejemplo, a San Juan o a Higüey, para ponerte 2 puntos, ¿verdad?, extremos de nuestro país. O sea, ¿qué tan costoso les resultaría venir a tomar un examen? Entonces se pensó también en eso, que el estudiante tuviera la oportunidad de tomar el examen donde él estaba residiendo en ese momento. Entonces esos estudiantes deben inscribirse para tomar las pruebas nacionales. Si el estudiante se inscribió para tomar la prueba nacional, está siendo beneficiado. Aquellos estudiantes que deben del año pasado, se les está dando una certificación de estudio o laboral provisional. Y el que no esté inscrito, pues igual debe tomar sus pruebas nacionales cuando haya convocatoria. Esa provisional le permite realizar estudios superiores, universitarios. Sí. Provisionalmente, previo a un acuerdo entre el Ministerio de Educación que se hizo recientemente y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESID. Entonces sí, pero es provisional con el compromiso de que esos estudiantes deben tomar la prueba cuando le corresponda. Adamilka, todavía en la República Dominicana tenemos una evidente brecha digital. Y desde el Estado se han hecho ingentes esfuerzos, tanto desde Indotel como desde otras instituciones del Estado, con el propósito de ir cerrando esa brecha. Y en este proceso educativo vamos tal vez a vivir eso un poquito de manera más cerca. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes de zonas rurales bien apartadas que tal vez no van a poder entrar dentro del proceso de la digitalización, pero mencionaste el uso de los medios tradicionales de comunicación como la radio y la televisión. ¿Qué tan avanzada están, por ejemplo, en Puerto Plata las conversaciones con los dueños de canales, con los dueños de estaciones radiales de la provincia para que se pueda llevar con efectividad este proceso? Y si aparte del uso de los medios tradicionales de la comunicación, hay algunas bajo la manga, por ejemplo, para estudiantes de Rancho Ambrosio, para los estudiantes de la Loma del Gallo,
para los estudiantes de Rincón Caliente en Guananico. ¿Cómo está diseñado el plan hasta el momento para esa situación? El plan es nacional, no podemos verlo sectorizado. Okay. De hecho, tú has visto y tus seguidores han visto que en los últimos días el excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, se ha estado reuniendo con los diferentes medios de comunicación y periodistas. Y uno de los puntos a tratar es justamente el apoyo que necesita el Ministerio de Educación en este proceso de educación a distancia, ya sea de radio o televisión. Se está trabajando con un proyecto, con una planificación también desde el Ministerio de Educación para trabajar esto. El currículum es único. O sea, que eso se va a trabajar no de manera sectorizada, independientemente de las acciones que nosotros podamos emprender de manera local, pero es una acción a nivel nacional y a través de la radio y la televisión también nacional, tomando en cuenta, ¿verdad?, los enlaces de la radio y la televisión local. Nosotros tenemos experiencia ya como país. Yo no sé si tanto tú como los amigos que te siguen escucharon en algún momento de Radio Santa María, sí, claro que donde sí. a través de Radio Santa María pues se daba clase, especialmente para aquellas personas jóvenes y adultos en su momento. Entonces sería retomar eso, adecuarlo a los nuevos tiempos y ver los grados a los que estarán dirigidos. Tú me dices a mí, unos niños, por ejemplo, de estas comunidades que tú has mencionado, de Rancho Ambrosio, de la China, que está por ahí, por la turística, colindando con Pedro García, pero me habla también de los niños que están en el cruce de Manaclas, en pleno pico Diego de Ocampo, llegando prácticamente a Santiago por Ranchito Piché, o sea, que están en plena loma, que también ellos necesitan, donde hay centros educativos y ellos necesitan aprovechar este conocimiento, pero que lamentablemente ellos no disponen de la conectividad, que aunque el Estado nosotros le entreguemos, el Ministerio de Educación le entregue la tablet, le entregue la computadora, perfecto, lo tenemos, pero no tenemos la conectividad. O sea, no hay redes, líneas, ¿verdad?, que permitan el acceso al Internet en esa zona. Entonces ellos también necesitan estas oportunidades. Pero también desde el Ministerio de Educación se están diseñando cuadernillos de trabajo para estos casos especiales, ajustados, ¿verdad?, al currículum. Y recordando también que desde el Ministerio de Educación, el señor ministro Roberto Furcar ha hablado de lo que es la priorización de contenido. O sea, no podemos dar el contenido per se como lo estaríamos dando en circunstancias normales. O sea, tenemos que priorizar cuáles contenidos, o mejor dicho, cuáles indicadores de logro, ¿verdad?, indicadores de logro, me van a permitir que esa niña o ese adolescente adquieran las competencias necesarias, fundamentales para ese grado. Es decir, que ese material estaría recibiendo el niño de esa zona rural y estaría siendo depositada en su escuela luego por sus padres. Correcto. Y Se estarán trabajando diferentes materias, llegarán desde el ministerio a las regionales, de las regionales a los distritos y de los distritos a los centros educativos. Esto es una cadena y desde los centros educativos pues se crean los mecanismos para que esto lleguen a los niños y a los padres. De hecho ya tuvimos alguna experiencia bellísima donde los docentes le preparaban los materiales a los estudiantes lo elaboraban en la casa, trabajaban en la casa, le hacen una devolución al maestro a través del centro educativo, el maestro corregía pues y ponía la calificación. Con relación a la pregunta que me hacía antes del corte, sí, también se están creando estrategias donde el estudiante de manera digital pues pueda ver su calificación y donde el maestro también pueda colocarla y pueda cumplir con este proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con el inicio, con el desarrollo y con la evaluación. Y que tanto el estudiante como la familia pues puedan verlo de manera virtual sin necesidad de acercarse al centro educativo, salvo para aquellas cosas eminentemente necesarias. Y en cuanto a la logística que tiene que ver con el bienestar estudiantil, ¿sigue el proceso de la distribución
¿Va a ampliarse? ¿Se agregarán nuevos insumos? ¿Cómo vamos con el asunto del desayuno escolar? Si se estarán entregando las raciones que en principio de la pandemia se estaban entregando. ¿Cómo va a ser esa dinámica respecto a la actividad del Instituto de Bienestar Estudiantil? César, el presidente, cuando anunció cómo se haría y cuál sería la modalidad del inicio del año escolar, fue muy enfático en esta parte y también le llamó mucha preocupación. Él manifestaba que esto le iba a seguir llegando a los estudiantes. Claro que en vez de ahora el centro, la modalidad sería hacérselo llegar a sus casas. Bien. Entonces esa sería la modalidad que se estaría utilizando. ¿Existe el personal y la logística de transporte para poder cubrir la mayor cantidad de zonas en donde está establecido todo ese asunto de bienestar estudiantil, principalmente el desayuno escolar? O sea, ¿está el material humano, la logística de transportación y de distribución actualmente disponible para poder cumplir esas metas? Se crean estrategias. Por ejemplo, en estos 3 meses pasados, donde estuvimos en cuarentena y que fue cierre del año escolar, se hizo la distribución en aquellos centros de jornada escolar extendida de las raciones alimenticias, que en vez de cocidas se le entregaban crudas. Por ejemplo, centros educativos ponían día y horas por grado para evitar la conglomeración de personas, ¿verdad? Y de las familias de los estudiantes, para que ellos fueran a retirar estos alimentos. Y se le entregaba por semana. O sea, la logística y las estrategias se pueden montar, pero para esto vamos a necesitar el apoyo, porque imagínate un centro educativo, para ponerte un ejemplo, el Eduardo Brito con casi 700 estudiantes, sí. Jornada escolar extendida, o sea, ¿qué se haría? El mismo Politécnico, Gregorio Urbano Gilbert, la Virginia, con casi 900, para ponerte centros pequeños, o sea, centros más o menos grandes, con casi 900 estudiantes en jornada escolar extendida. Entonces es un poquito difícil salir casa por casa. 900 estudiantes te da por lo menos 500 casas, 500 familias, casi 600 familias diferentes, 500 casas en diferentes puntos del municipio cabecera. Imagínate esas comunidades donde los niños son son apartados. Entonces, la estrategia que se utiliza... sin contar los distritos municipales y los municipios. Exacto. Entonces, ¿qué se hace? Pues llegan al centro educativo y de manera consciente, tal como se vino haciendo, pues, y de manera responsable, bajo la supervisión del Ministerio de Educación y bajo la supervisión nuestra también desde la Dirección Regional, que tenemos una responsabilidad, y el compromiso también de los directores de distrito y de los directores de centro en preservar que esto se entregue donde debe de llegar y de manera equitativa. Entonces, le llegan las raciones por un día a la semana y de esta manera se distribuye. Llegarán otras estrategias que nosotros estamos seguros que serán implementadas desde el mismo Ministerio de Educación y que se están trabajando en ellas. Bien, vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a hablar de las cosas que han quedado pendientes, porque hemos estado hablando de lo que ha ocurrido en el contexto de la pandemia, pero han quedado proyectos, han quedado centros educativos con algunas actividades que realizar en ellos. Hablemos también del material humano del sistema educativo dominicano, pero todo esto nueva vez después de este corte en esta entrevista de Encuentro Plural. Ya regresamos. En breve regresamos. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Este espacio llega gracias a Ya regresamos.
De vuelta nueva vez en este encuentro plural con Adamilka Rodríguez Martínez, directora regional del Ministerio de Educación en Puerto Plata. Hemos hablado ampliamente de la pandemia, pero lejos de esa realidad, o no tan lejos, sino vamos a decir que a la par, están los centros educativos que como infraestructura, como físico, están allí y están solas. Y en muchos de ellos quedó pendientes reparaciones, ampliaciones, adecuaciones o la construcción de nuevas edificaciones. ¿En qué está el Ministerio de Educación en ese aspecto en el contexto de la pandemia? Tú sabes que tenemos nuevas autoridades que entraron el día 16 de agosto de este año 2020, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito educativo. Tenemos un nuevo ministro, que es el doctor Roberto Furcal. Él está muy preocupado, ¿verdad?, por la situación y la infraestructura de los centros educativos. Y él ha estado realizando, ¿verdad?, ha dispuesto que se realicen levantamientos. Y él ha manifestado también que, de hecho, nosotros como regional también ya le hemos rendido informe de las necesidades prioritarias que tenemos a nivel de los centros educativos, ya sea la continuidad de la construcción, que son sumamente importantes para lo que es el desarrollo educativo de algunas comunidades, como también el mantenimiento de la infraestructura de centros educativos que ya existen y que necesitan ser acondicionadas porque han sufrido muchos daños, ya sea por los temblores de tierra que hemos tenido anteriores, por las inundaciones, por las lluvias también y las diferentes filtraciones. De hecho, en la última tormenta que tuvimos, Isaías, tuvimos centros que sufrieron daños significativos. O sea, ya él tiene esos informes en su mano. No obstante, él solicitó un levantamiento de los centros educativos que también tienen esta necesidad. Y él manifestaba que se va a aprovechar este espacio de tiempo que los estudiantes no estén en las aulas, ¿verdad?, en los centros educativos, para realizar este proceso de reconstrucción, mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura, para cuando llegue el momento de recibir los estudiantes en las aulas, pues estos estén en condiciones dignas y en condiciones óptimas. En este momento, antes de la pandemia, nosotros teníamos varios centros en construcción a nivel de la provincia de Puerto Plata. Muchos de ellos tuvieron que parar por las condiciones sanitarias, pero se nos ha manifestado ya las nuevas autoridades, luego del levantamiento que se está realizando, que se espera que los próximos días, pues, estos centros sean reanudados, ¿verdad?, para continuar su conclusión de la edificación. Eso quiere decir que esto también incluye vamos a decir así, la adecuación, la reparación por ejemplo, de algunos equipos, como los equipos que se estaban utilizando en algunos centros que tenían cocinas, ¿verdad? Todas esas herramientas, que muchas de ellas, por el tipo de material que son en acero, que son en hierro y un sinnúmero de materiales, necesitan reparación, necesitan acondicionamiento para volver a las escuelas. Imagino que ya hay todo un equipo pensando en este tipo de situaciones, ¿verdad? Eso es correcto. O sea, cuando se habla de mantenimiento a nivel de infraestructura escolar, pues es un engranaje, involucra todo, o sea, todo lo que tiene que ver con estructura, acondicionamiento y equipamiento de los centros educativos. Se hace una evaluación del mobiliario, inclusive, y si está en condiciones adecuadas. En caso de, pues se cambia. Este asunto de la pandemia, y volvemos a la pandemia, requiere la ampliación del personal docente o pensando a futuro, ¿se ha pensado desde ya en la ampliación del personal docente en el ministerio? ¿Se están haciendo aprestos? ¿Se están haciendo evaluaciones? ¿Se prevé algún tipo de concurso en lo adelante para ampliar el personal?
Sí, se ha hablado, estamos esperando, ¿verdad?, la disposición de las nuevas autoridades, pero sí se hace necesario. Por ejemplo, en la regional de Puerto Plata nosotros tenemos necesidades de personal docente. Recuerda también que tanto el ministro como el presidente de la República en su momento, en su alocución, estuvieron hablando de contratación de personal de orientación y psicología para apoyar la familia y también los estudiantes y los maestros en este proceso, ¿verdad?, de confinamiento, de cuarentena y de aislamiento en el que estamos viviendo. Entonces, sí se hace necesario. Se está realizando también un levantamiento que ya desde esta dirección regional fue enviada de la necesidad de docentes que no harían falta. Porque aunque en el año 2019 se realizó un concurso, lamentablemente no se pudieron cumplir con todas las plazas que teníamos vacantes. Una por la cantidad de personas que concursaron y otra por la cantidad de personas que promovieron o aprobaron el concurso. Por lo que nos vimos en la necesidad en ese momento de contratar personal. Pero sí, estoy segura y sé que dentro de las prioridades del Ministerio de Educación en su momento y cuando las condiciones sanitarias del país lo permitan, sería ya hacer un llamado a concurso para cubrir las vacantes pues que se tienen a nivel educativo. Mientras tanto, estamos esperando, a la espera de ver la estrategia que serán utilizadas, que podría ser a través de contratación de ese personal, como se ha hecho anteriormente, para poder cumplir con estas necesidades docentes que tenemos a nivel de los centros educativos. Ustedes tienen ahí un banco de datos muy amplio, porque hay que recordar, y no sé si en algún momento se alimentarán de allí, hubo una ola de profesionales de otras áreas, no necesariamente de educación, que realizaron todo el proceso de adiestramiento a través de los programas de habilitación docente, creo que Docente, así se llamaba. habilitación docente. Van a recurrir ustedes desde el ministerio a este banco de datos que sé que es muy amplio por la cantidad de personas que se adhirió al programa en un momento determinado, o van a priorizar a los profesionales específicamente del área de la pedagogía, del área de la educación? La ley 6697, la ley que rige el sistema educativo dominicano, es muy clara y enfática en ese sentido. Se puede recurrir a este personal cuando no tenemos docente, o sea, cuando no tenemos personal suficiente de formación docente. Estamos ¿Qué hablando pasa? que, vamos a suponer, en el argot militar, ellos serían la reserva. Correcto. Ok. Entonces, tenemos muchos docentes que han salido de las universidades. De hecho, recuerda que en el concurso pasado, en el 2019, se inscribieron alrededor de 60,000 Así es. profesionales de la educación. De estos 60,000, solamente pasaron unos 7,000 a nivel nacional. Por ejemplo, en Puerto Plata pasaron unos 298. Se inscribieron unos 1,200 más o menos. Y nuestras necesidades rondaban casi por los 700 docentes. O sea que nos quedamos con un déficit de casi 500 maestros, que todavía lo tenemos, que ese personal tuvo que ser contratado. De hecho, se contrataron para ese año escolar 2019-2020 unos 400 maestros. Entonces, Ese ¿qué te quiero personal, decir? ese Que personal no inicia de una vez, entra un proceso no, hay un preparatorio para luego ser hay un insertado. proceso de contratación. Entonces, todo va a depender de las circunstancias en las que nos encontremos. Y uno de los requisitos que se le estaba pidiendo era, en ese momento, era que hayan concluido que tenían que ser licenciados o licenciadas en una de las áreas de educación, ya sea del nivel inicial, nivel básico o una de las áreas del nivel secundario. Entonces, ¿cuándo entra este personal que es habilitado docente, que han estudiado otra carrera y se han habilitado? Cuando el banco que tenemos no es suficiente a nivel docente. Pero en este sentido tenemos muchos docentes en espera de que se le brinde una oportunidad en el sistema educativo para ellos poder entrar. Muchos docentes en las diferentes áreas.
Yo voy a terminar Pero, no quiero adelantarme. Todo esto depende, ¿verdad que sí?, de la disposición del ministro de Educación y las necesidades que se tengan. Porque hay de estos profesionales que no quiero desalentarlo, porque son muy importantes en las modalidades de arte, por ejemplo, y también en las modalidades técnico-profesionales. Decía que no quiero terminar sin hacer una pregunta que creo que muchos maestros están esperando, y es el tema salarial. Se contempla, y tenemos que decirlo así, por el asunto de la pandemia, tal vez en la casa de un maestro o de una maestra ahora mismo, por alguna situación, están cargando pesado con el asunto económico. ¿Se contempla desde el ministerio, desde el Estado? ¿Se ha dado alguna orejita? ¿Se sabe algo de alguna reestructuración del salario, de algún aumento, algún porcentaje, alguna bonificación, algo que pudiera llegar a los maestros en este contexto? Es realmente una pregunta que yo no te puedo responder. Depende, tú sabes, de las más altas instancias, no solamente del ministro de Educación, porque no necesariamente es una decisión que está en sus manos. Pero estoy segura que tanto desde la presidencia de la República, ¿verdad?, encabezada por nuestro señor presidente Luis Abinader, y el mismo señor ministro de Educación, siempre van a buscar la forma y propiciar, ¿verdad?, que la clase magisterial pues trabaje en las mejores condiciones. Bien, Adamilka, queremos agradecerte sobremanera el hecho de que nueva vez hayas aceptado esta invitación a participar con nosotros a través de este espacio Encuentro Plural. ¿Algunas palabras finales para nuestros televidentes? Sí, claro que sí, agradecerte una vez más, César, esta invitación, de verdad que sí, honrada en poder compartir contigo lo que sucede en el día a día en materia educativa, específicamente en nuestro ámbito local y provincial, a través de nuestra provincia de Puerto Plata. Nosotros como dirección regional estamos en toda la disposición y contamos con el apoyo de cada uno de los diferentes sectores sociales que componen nuestra sociedad, con el fin de promover, ¿verdad que sí?, de que este proyecto de nación pues se lleve a cabo de la mejor manera posible. Contamos con tu apoyo, que estamos seguras de que siempre estás ahí. Así Entendemos es. que eres un abanderado de la educación, Así es. comprometido con el desarrollo no solamente de tu provincia, sino también de tu país. Y es lo que necesitamos, hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de nuestra provincia, con el desarrollo educativo. Gracias mil, de verdad que sí, y siempre a la disposición de ti y tus amigos televidentes en todo lo que entiendan nosotros como dirección regional y mi persona, pues podamos servirle y apoyarle. Te reiteramos Gracias las mil. gracias, y que la Regional de Educación, que el Ministerio de Educación saben que cuentan con nuestro entero apoyo en todo lo que consideren que nosotros podemos aportar como medio, como plataforma de comunicación. Muchísimas gracias, Adamilka. Placer de poder volver a tenerte aquí en Encuentro Plural. Gracias y papá Dios te me bendiga siempre. Bien, así de esta manera concluimos esta entrega semanal de Encuentro Plural a través de Mía Visión, Canal 8 de Telecable Puerto Plata. Hoy conversando ampliamente de todo el acontecer educativo del país y de nuestra provincia Puerto Plata. Recordarles a ustedes que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y seguirnos a través de nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Y que sus fotos, sus videos, sus textos o notas de voz de todo lo que acontece en su comunidad puede enviarlo a nuestro WhatsApp, el 829-782-1884. Nueva vez, gracias por estar con nosotros y será hasta otro Encuentro Plural.